platicar vía Zoom hoy con Antonio Gilfons. Él es profesor e investigador del Centro Universitario de Tlajomulco de Zúñiga. Con él vamos a platicar de esto que está ocurriendo en Gaza, cuando parecía que este genocidio pues no podía ser peor. Ha llegado o se está utilizando para muchos otra arma, que es el tema de la hambruna, que es el hambre generalizada para tratar de causar más daño en un pueblo. Profesor, gracias por atender esta entrevista. Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Nos escucha? Sí, les escucho perfectamente. ¿Y ustedes a mí? Sí, claro que sí. Bueno, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo en torno a la falta de acceso a los alimentos en Gaza? Bien, lo que está ocurriendo básicamente es que según la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la población en Gaza, que más o menos suma unos 2.100.000 habitantes, debería de estar recibiendo unos 500, 600 camiones de ayuda humanitaria al día. Y sin embargo, por los controles israelíes, por una serie de cuestiones burocráticas y demás, se calcula que apenas está recibiendo en torno a los 100 o menos camiones diarios. ¿Qué significa esto? Que tomando en consideración que ya vamos para más de año y medio de guerra, más todos los desastres que se han ido acumulando, se está hablando de la posibilidad de que haya hambruna en la Franja de Gaza. Diversos organismos están planteando que aún no se están dando les hambruna, pero que varios indicadores ya son muy preocupantes y que si siguen así las cosas, pues literalmente tendríamos que ir hacia una declaración de hambruna o de catástrofe humanitaria. Profesor, ¿es una estrategia definida por parte del gobierno de Israel, o qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hay varias cuestiones y hay que tomar varios elementos también de corte jurídico. Para empezar, el utilizar el hambre como un arma contra la población civil, eso es un crimen de lesa humanidad, tal y como lo establece el Estatuto de Roma que conforma el Tribunal Penal Internacional. No hay una posición oficial del gobierno israelí al respecto de esta cuestión. Una cosa es que ciertas personas por redes sociales hagan ciertas declaraciones altisonantes, pero por parte del gobierno israelí la postura oficial es que se está haciendo lo que se puede y que incluso con el apoyo de Estados Unidos se creó la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, que ha funcionado de forma muy polémica y que más bien ha sido protagonista de diversos incidentes en las colas de ayuda humanitaria. La posición del gobierno israelí sigue siendo la misma. Aquí el problema es el grupo terrorista Hamas, que sigue manteniendo un control sobre varias partes de la Franja de Gaza y sigue manteniendo retenidos a 59 rehenes, de los cuales la mayoría se piensa que están muertos. Entonces digamos que oficialmente no es una postura del gobierno israelí. Ahora, si hablamos extraoficialmente, digamos que Israel podría hacer mucho más por cumplir las leyes del derecho internacional humanitario. Y esto no es algo que piense solamente yo, que piense gran parte de la comunidad internacional, como hemos visto recientemente con el caso de Francia, con el caso de Reino Unido o Canadá, que han afirmado que o la cosa cambia o reconocerían al Estado palestino, sino es algo que piensa también la sociedad israelí. Cada vez son más los israelíes que piensan que lo peor que le ha pasado a Israel en su historia es Benjamín Netanyahu, es decir, el primer ministro del Estado de Israel. Ya cada vez hay más israelíes que quieren poner fin a esto y que piensan que en realidad Netanyahu, al igual que ciertos miembros de su gobierno, únicamente mantienen la guerra o mantienen una política dura en la Franja de Gaza por intereses personales. Recientemente el propio Donald Trump desmintió a Netanyahu y le dijo que sí hay hambruna en Gaza. Profesor, a ver, sin hacer de lado
pues el atentado de Hamas, que supuestamente dio origen a todo este conflicto, al menos este conflicto reciente, porque históricamente han vivido así en el conflicto. En efecto, Netanyahu se ha dicho desde el inicio que propició esta condición de enfrentamiento, de guerra, para salvar aquellas acusaciones que existían en su contra, inclusive de actos de corrupción. ¿Qué es lo que impide que los israelíes procedan para su destitución, por ejemplo? Bueno, a ver, vamos a ver, la rumorología es muy extensa y se han dicho muchas cosas. Pruebas no se han aportado. Es evidente que los sucesos del 7 de octubre del 2023 fueron un fallo terrible por parte de la inteligencia israelí, pero no fueron ni el primer fallo de la historia de unos servicios de inteligencia, ni probablemente serán el último. Entonces se puede haber rumoreado muchas cosas, pero bueno, no dejan de ser rumores. A partir de ahí, concentrándome en la pregunta que usted me ha hecho, lo cierto es que el sistema israelí es un sistema parlamentario, es decir, que el poder se concentra en el Parlamento, que es el que elige a un primer ministro. Hay 120 diputados y resulta que ahora la coalición de gobierno de Netanyahu, que se basa fundamentalmente en partidos de la derecha nacionalista y ultraconservadores y religiosos, resulta que ahora está en minoría, porque uno de los partidos de la coalición ha abandonado el grupo de gobierno. Pero ¿cuál es el asunto? Que la oposición no tiene fuerza suficiente para lograr hacer triunfar una moción de censura. De hecho, la han tratado de lanzar y no ha funcionado. Entonces, esa vía parece complicada. La otra vía es esperar a las próximas elecciones israelíes, que serían, si se cumple el calendario, a finales de 2026, cosa que, dada la situación, la verdad parece una opción terrible. En este caso, creo que si lo que se quiere es derrocar al gobierno de Netanyahu o que se rompa todavía más la coalición de gobierno, pienso que la presión internacional es algo fundamental. Netanyahu es un gobernante que ha sido capaz de romper a la sociedad israelí, ha sido capaz de polarizarlo. Y hay que recordar una cosa y no me canso de repetir. Netanyahu es un hombre que ha hecho carrera política prometiendo seguridad a los israelíes. Pues bien, el peor ataque o el peor asesinato de israelíes en toda la historia de Israel en un día ocurrió durante el mandato de Netanyahu. Y el primer ataque de un país a Israel en más de 50 años ocurrió durante el mandato de Netanyahu. Los israelíes, una parte significativa de la población israelí, trata de destituir a Netanyahu. Sin embargo, no hay que negar que en todas partes hay de todo. Y otra parte también muy significativa de la población israelí lo apoya. Antonio, ¿y qué pasa también con la comunidad internacional? ¿Por qué no ha habido la fuerza suficiente? Y bueno, ¿qué significan estos pronunciamientos que ha habido de algunos países como Canadá, como Reino Unido, como Francia, del reconocimiento del Estado palestino? Esa es una muy buena pregunta y me gustaría empezar por el asunto de los conceptos. ¿A qué me refiero con esto? Vivimos en la sociedad de las etiquetas, lo vemos en las redes sociales y demás. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene o qué implicaciones jurídicas tiene, mejor dicho, que se declare que hay hambruna en la Franja de Gaza? Pues con todos los respetos, tiene cero implicaciones jurídicas. ¿A qué me refiero? Es una etiqueta que se supone que busca que la comunidad internacional preste más atención a la situación que hay en la Franja de Gaza, pero como ha dicho la Oficina de las Naciones Unidas para coordinar la ayuda humanitaria, ya pueden declarar que es una hambruna, ya puede declarar que es la mayor catástrofe humanitaria de la humanidad, pero no hay recursos monetarios. O sea, no hay presupuesto, no hay una estructura para hacer frente a eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la OCHA, que es esta oficina, ya se está dedicando a la Franja de Gaza y se está dedicando también a otros escenarios. Entonces, podemos declarar que es la mayor hambruna de la humanidad. Pero si la comunidad internacional no reacciona, realmente va a dar igual.
Lo mismo ocurre con esta cuestión del reconocimiento del Estado palestino. En cierta medida, el Estado palestino, bueno, ya viene funcionando dentro de unos límites desde hace tiempo. Y la Autoridad Nacional Palestina, que es el organismo que gobernaba la autonomía palestina, o el gobierno palestino, dependiendo cómo lo queramos ver, ya tiene relaciones diplomáticas con muchos países del mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué podría tener una implicación? Bueno, que se le considerara que en algún momento se le pudiera considerar Estado miembro en Naciones Unidas, porque ahora mismo es Estado observador no miembro. Pero para ser miembro de Naciones Unidas necesitas el aval de los 5 permanentes del Consejo de Seguridad, cosa que Estados Unidos no está por la labor. Entonces, que lo reconozcan como Estado, pues con todos los respetos, parece que es una forma de limpieza de conciencia, a mi entender. Ahora, otra cuestión. Usted, con todos los respetos, al principio ha hablado del tema del genocidio. Y bueno, verdaderamente estamos viendo imágenes terribles desde hace tiempo. Y emocionalmente, quizás sí lo podemos calificar como genocidio. Incluso académicamente lo podemos. Hay muchos académicos que dicen que esto es un genocidio. Estoy totalmente de acuerdo. Pero jurídicamente hablando, y el genocidio sí tiene implicaciones, el Estatuto de Roma lo define, lo que es un genocidio. Y el Tribunal Penal Internacional sí juzga el delito de genocidio. Juzga 4 tipos de delito, uno de ellos es el genocidio, que además es imprescriptible. Pues bien, el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, en las acusaciones que hizo contra Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios líderes de Hamas, él hablaba de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad, pero no hablaba de genocidio. ¿De acuerdo? Por eso les digo que es importante el tema de los conceptos. Con todos los respetos, ¿va a cambiar la situación de los palestinos de la Franja de Gaza si Francia reconoce el Estado palestino? Pues ojalá que sí, pero mucho me temo que no, porque no deja de ser en estos momentos una etiqueta y realmente urgirían otro tipo de acciones, como podría ser, sobre todo, mayor presión sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu. Profesor, por cuestiones de tiempo, una pregunta doble y esperando alcancemos a tener la respuesta. ¿La ONU ya perdió todo su peso específico? Es decir, ¿se tendría que replantear ya a estas alturas, ante lo que estamos viendo, por ejemplo, con este caso de Israel, Palestina y otros tantos a nivel global, un replanteamiento de las funciones de la ONU? Eso por un lado, y por la otra, el rol de Donald Trump, que de repente hasta ha llegado a proponer una nueva Gaza, ya tenía todo su proyecto ejecutivo prácticamente. El punto es que más allá de la Franja de Gaza, que es un territorio pequeño, hay muchos actores. Siempre decimos que la ONU no sirve para nada, pero la ONU es tan eficiente como los países que forman parte de la ONU quieren que sea. Verdaderamente la ONU es un monstruo burocrático, pero si la ONU no se ha reformado más, si la ONU no es eficiente, vuelvo a insistir, en muchas ocasiones no es por el propio organismo, en muchas ocasiones es por los propios países. Ahora, yo siempre trato de responder a esta pregunta con la misma cuestión. Solo pensemos una cosa. Sin la ONU, ¿el mundo sería mejor o peor? Eso es lo único que tenemos que pensar. Yo al menos pienso que la ONU, con todas sus limitaciones, con todos sus errores, con todas sus cuestiones, aporta algo de sentido o de esperanza en este complejo mundo en el que estamos viviendo. Pero no nos engañemos, la ONU es eficiente en la medida que los países que la componen, que son 193, les interesa que sean eficientes. Esa es la verdad. Y respecto a la cuestión de Donald Trump, bueno, pues nosotros lo tenemos como vecino en México y sabemos que es un personaje de muchos vaivenes, de que igual le va bien, que va, viene, y que dependiendo a qué hora entres en X, está poniendo aranceles y está quitando aranceles. Él lo que quiere es colgarse medallas, para que nos entendemos. Él lo que quiere son como atribuirse ciertos méritos o ciertas ganancias. A partir de ahí, lógicamente, bueno, pues siempre ha tenido una relación muy estrecha con Benjamin Netanyahu,
Pero el que hoy diga A, nada nos garantiza que el día de mañana diga B. Y en gran parte también eso es su estrategia para presentarse como un gran negociador. ¿Cuál es el problema? Que en política y en política exterior hay que ser serios, y realmente ahora mismo la administración estadounidense es una administración bastante impulsiva y bastante imprevisible. Dicen desde Estados Unidos, la ONU no sirve, y entonces ¿qué es lo que haces? Le cortas fondos. Pero si justamente les cortas fondos, pues menos va a servir. Sin duda, creo que la comunidad internacional debería de aproximarse a Estados Unidos, debería de convencer a Estados Unidos para que hiciera un cambio de enfoque sobre la cuestión. Porque, vuelvo a insistir, podemos hablar de Hamás, podemos hablar de un grupo al que ahora mismo varios países árabes han exigido que se desarme y que se convierta en un movimiento político solamente. Podemos hablar de un Hamás que mantiene a 59 rehenes que Amnistía Internacional exige que sean liberados y que está generando grandes sufrimientos al pueblo palestino, ¿de acuerdo? Pero una cosa nunca, nunca, nunca va a justificar a la otra. En verdad, ahora mismo, sin duda, y lo estamos viendo con el posicionamiento de varios países, Netanyahu está siendo el peor enemigo de Israel. En la medida en que hay un mayor acercamiento a Estados Unidos, una mayor coordinación con Estados Unidos y Estados Unidos comprenda el poder que tiene para presionar al gobierno de Netanyahu, se podrán resolver la situación en la Franja de Gaza. Eso sí, también ayudaría mucho que jamás entregara a los rehenes que aún mantiene. ¿Por qué? Porque eso restaría armas o motivos o excusas, mejor dicho, a Netanyahu y a los extremistas para proseguir contra estos crímenes de guerra y contra la humanidad que lamentablemente estamos viendo. Y sobre todo en un contexto internacional donde parece que el acuerdo, el consenso, el respeto a las reglas, ya no solo en la Franja de Gaza, sino en otros lugares, parece que está quedando en desuso. Muy bien, profesor, muchísimas gracias por esta charla. Gracias por pues, precisarnos todo esto que ocurre, que bueno, pues tendría que mantenernos atentos y preocupados a todos, aún pensando en la lejanía, pensando en pues que México tiene sus propios problemas. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está.